Listo. Ya, perfecto. Bueno, les damos las buenas noches, queridos amigos, a aquellos que están en el canal de Facebook Live y también acá a través de Zoom, que martes a martes nos siguen. Les damos la bienvenida a la conferencia del día de hoy. Hoy día vamos a hablar de un tema interesante, porque siempre desde la niñez hemos aprendido esta palabra, el infierno, ¿no? Entonces ahora vamos a discutir acerca de si existe o no en realidad el infierno, ¿no? Y vamos a tratar de resolver las preguntas que debajo están y algunas más que algunos estamos ya imaginando, ¿no? El infierno es un castigo de Dios, aquellos que van al infierno van para siempre, quiénes van al infierno, etcétera, ¿no? Si es que existe, ¿no? En realidad. Ahora vamos a verlo alrededor a lo largo de la conferencia y esperamos cubrir todas sus expectativas al respecto. Bueno, vamos a empezar. Entonces, de alguna manera el hombre desde siempre o desde sus épocas muy antiguas, el hombre tenía intuición, llevaba dentro de sí la intuición de que con la muerte física no acababa todo, que había algo más allá, que había una vida futura, y eso lo vemos representado en obras, pinturas en las cavernas, pinturas en las construcciones egipcias, etcétera, ¿no? En las antiguas representaciones de las culturas más milenarias que hay en el planeta. O sea, la idea de que hay algo más allá de la vida física estaba inmersa en el ser humano. Sin embargo, adicional a esto era que el hombre también pensaba o tenía una cierta idea de que la vida futura iba a ser feliz o desgraciada, dependiendo de lo bien o mal que se había portado durante su existencia en la Tierra. O sea, con los criterios que en ese momento tenía, ¿no? O sea, si me porté bien, voy a ir a un sitio feliz, y si me porté no tan bien o me porté mal, voy a ir a un sitio donde hay desgracias y cosas feas, ¿no? Entonces, eso es a través de la intuición, porque estamos hablando de épocas, miles de años atrás, ¿no? Entonces, pero siempre ha tenido esta idea y ha dejado testimonios de esto, ¿no? Entonces, la idea sobre esta vida posterior a la muerte física eh, está en relación directa con el, el concepto de moral y de las nociones que tenía acerca de qué cosa es bueno y qué cosa es malo, porque eso depende de la sociedad, depende de las culturas, ¿no? Eh, para algunas culturas salvajes o primitivas, hay cosas que para nosotros, las personas que vivimos en las ciudades, en las civilizaciones, podría ser algo aberrante o algo chocante, pero para ellos, estas culturas salvajes, digamos, primitivas, está muy bien, ¿no? Y les digo algo, por ejemplo, así rapidito, hay culturas en pueblos salvajes, obviamente en el África, donde los hijos comen el cerebro, los restos del cerebro del padre cuando el padre fallece, con la idea de que las cosas buenas del espíritu del padre iba a ellos heredarla, ¿no? Si nosotros vemos a alguien que intenta hacer algo acá en nuestra sociedad, diríamos pues que es una cosa pues totalmente aberrante. ¿Cómo vas a comer en principio un cadáver y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, pero esto ha ido evolucionando, obviamente, a través del progreso de la sociedad y el aprendizaje de los conceptos morales. Llega a su nivel superior cuando, por ejemplo, llega Jesús y nos enseña, ¿no? Nos enseña y nos ilustra y nos perfecciona en los conceptos que ya como sociedad teníamos. ¿Sí? Entonces, veamos este marco de referencia. Entonces, en la antigüedad las penas y las recompensas, o sea, vale decir castigos y premios,
reflejaban los instintos que predominaban, más que la lucidez intelectual o de conocimiento, más los instintos que predominaban en las sociedades. ¿Cómo así? Por ejemplo, en los pueblos que eran guerreros, en la antigüedad, pues, todo era guerra, ¿no? O sea, peleas entre uno y habían pueblos que estaban preparados más para la guerra que otros, ¿no? Entonces, para ellos el paraíso, la suprema felicidad consistía en recibir en el otro plano honores que se les daba por su valor demostrado en las batallas. O sea, ese era su concepto de cielo o recompensa en un paraíso, ¿no? A los pueblos cazadores, por ejemplo, imaginaban que el cielo era un lugar donde había abundante caza. Esa era su expectativa de paraíso, de recompensa. Y a los pueblos, por ejemplo, sensuales, vale decir, los que encontraban el placer en la sensualidad, en las pasiones, en las sensaciones, el paraíso era pues un lugar donde había puras delicias y voluptuosas, ¿no? Ese es el concepto que tenía en base a los instintos que predominaban en su grupo humano, ¿no? En su sociedad. Sin embargo, podemos deducir que mientras el hombre esté dominado por lo que es instintos materiales o la materia, entenderá pues de una manera imperfecta lo que realmente somos. Somos realmente espíritus, ¿no? Mientras nos veamos como materia, como seres carnales únicamente, entonces no entenderemos la parte espiritual. Y entonces, en base a eso, se va a crear una idea más material acerca de lo que es el cielo y el infierno, llamándolo así. O sea, las penas y los goces luego de la muerte física, va a hacerse una idea material, una idea en base a lo que él conoce o a lo que domina su ser, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, creen que en el otro mundo uno debe comer y beber, pero mejor que en la tierra, ¿no? O sea, como que el paraíso para estas personas que están en la materialidad piensan que el paraíso es pues ir al otro plano y comer, comer bastante, abundante, fino, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese es el concepto que tenían de acuerdo a su materialidad, porque la parte espiritual pues no estaba desarrollada ni les interesaba desarrollar, ¿no? Hasta en la actualidad todavía tenemos muchísimas personas así, ¿no? Bueno, el hombre, de acuerdo a su realidad, el hombre imaginó los castigos que la vida futura había, reflejando los males de la tierra, pero exagerándolos, ¿no? O sea, en mayor grado. Por ejemplo, si, como decían, las cosas buenas eran, si en la tierra comía algo así, en el otro plano iba a comer, pues, infinitamente más grande. Para el otro lado, o sea, para la parte negativa, para los castigos o las penas, entonces las penas también tenían que ser más fuertes que en la vida carnal. Entonces se imaginó eso, ¿no? Unos castigos más terribles. Por ejemplo, aquellos pueblos que vivían en los climas cálidos se imaginaban un infierno de fuego, por ejemplo, ¿no? Te morías y te ibas al infierno de fuego, porque el calor pues los agobiaba y al pasar al otro plano, si te habías portado mal, el calor iba a ser más fuerte. Y en las regiones donde hacía mucho frío, igual, ¿no? El frío los agobia, pero pensaban que si te portabas mal, ibas a un lugar que era mucho más frío todavía. Y ese frío te iba a torturar, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, de acuerdo a su entorno, a su alcance material, ya las formas como su mente interpretaba la vida, ¿no? Entonces, como no entendían la parte del mundo espiritual, del plano espiritual, la realidad espiritual, simplemente había una intuición vaga nada más. Entonces, solamente su mente les daba para hablar en este caso, de castigos asociados a las cosas materiales que ellos conocían. Como conocen solo lo material, se imaginan que lo mismo es en el otro plano y el castigo también tiene que ser material, ¿ya? Entonces, esa es cómo va la mentalidad canalizándose a esta idea que vamos a después redondear. Entonces, es por lo cual
que todas las pueblos o todas las religiones coinciden en hablar de un infierno, que es muy similar en todas, ¿sí? Muy similar, porque está asociado a dolores y penas materiales, ¿sí? Acuérdense que en el otro plano somos espíritu, no somos materia, ¿no? ¿Sí? Entonces, y por otro lado, hay un fenómeno muy curioso. La visión del infierno, según la religión cristiana, en realidad es una imitación, como diríamos ahora, un copy de lo que es el infierno pagano. O sea, cómo lo veían las culturas paganas de la época, los griegos, los romanos, ¿no? Acuérdense que ellos eran politeístas y su visión del infierno fue copiada por la religión católica. Sí, ahora vamos a ver en qué aspectos. Y no solamente copiada, van a ver. Y sin embargo, este modelo de infierno es realmente tan ingenioso, lo del infierno pagano, que ha constituido como el modelo más grandioso que hay en todo el género de figuras asociadas al infierno, ¿no? Es un modelo muy completo, muy tratado, muy leído y admirado también, ¿no? Y gracias a los cristianos, esta visión del infierno pagano ha sido perpetuada. Porque si no, los cristianos no hubiésemos copiado este modelo, de repente ya se hubiese extinguido en el camino. Pero hasta ahora existe, porque los cristianos nos hemos encargado de conservar esta tradición, esta visión del mundo pagano, ¿no? Son muy parecidos, en realidad, ambos, el del infierno pagano y el infierno cristiano. En los dos casos, el castigo, la base del castigo o el tormento es el fuego, porque en la vida carnal o material, una de las torturas más crueles, que causan dolores más fuertes, es el fuego. ¿Sí? Entonces, ese castigo tan terrible se ve como que es lo más doloroso y duro que puede haber, entonces lo trasladan a la otra vida. Entonces, eso es lo más terrible que puede pasar, entonces también el otro lado tiene que ser algo así, ¿no? Entonces, creemos que hay también una materialización de ese concepto en el otro plano. ¿Sí? Estamos viendo los orígenes de cómo se creó esto de acá. Pero hay una sorpresa. Resulta que el infierno copiado por los cristianos es mucho más duro que el infierno creado por los paganos. No solamente lo copian, sino le agregan ingredientes de más sadismo, tortura, dolor hacia los que allí supuestamente van, ¿no? O sea, es más terrible, digamos, ¿no? Más terrible. En el infierno pagano, ¿qué pasa? Las penas, los suplicios son individuales, ¿no? De acuerdo al grado de la falta, o del error o del pecado que cometió el alma, ¿no? Si alguien robó, no es igual que otro que mató, ¿no? El que mató es una falta más grave, ¿no es cierto? Entonces, el que mató tiene un castigo más fuerte. El que robó es un castigo más suave, ¿no? Pero en el infierno, en la visión cristiana, las calderas hierven y con todos igual adentro, todos quemándose. Haya robado o haya matado, todos igualitos están ahí con el mismo suplicio, ¿no? Todos ahí retorciéndose de dolor. ¿Mm? ¿Qué otra diferencia? La diferencia también hay otra que le da un toquecito ahí de sadismo. Las tapas de las calderas son levantadas por los ángeles de vez en cuando
para ver cómo se contorsionan adentro los que están condenados. Es un toque de sadismo en esta visión, ¿no? ¿Qué más? Por otro lado, Dios, que está en todas partes, supuestamente está oyendo los gemidos y los gritos de estas almas condenadas al infierno y no se apiada. Dios no se apiada y ellos están durante toda la eternidad gritando, retorciéndose de dolor, y Dios ni se inmuta. Eso es lo que nos dice esta definición. Bueno. Bueno, ya ustedes están sacando sus, sus conclusiones y viendo que no tiene mucho asidero lógico, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es lo que nos han enseñado. ¿Qué más? A ver, hay alguna precisión acá. En el infierno pagano, el guardián o el rey del infierno pagano se llama Plutón. En el caso del infierno cristiano, es Satanás. Satanás es el rey ahí del infierno, ¿no? Eh, hasta ahí, bueno, uno tiene un rey y el otro tiene otro rey. Vamos a hacer las diferencias. Pero la diferencia es que el Plutón, el rey del infierno pagano, no era malo. Solamente era el gobernador de ese lugar, como una especie de carcelero o jefe de la prisión, digamos, ¿no? Y su objetivo, su misión era simplemente tener a los prisioneros ahí que habían obrado mal en ese lugar y que no se escapen o que no se salgan de las calderas o del fuego, ¿no? Tenerlos ahí a buen recaudo. Esa era su misión, pero él no era malo en sí, sino simplemente se encargaba de cuidar que estos no se escapen, digamos. ¿No? Satanás, en cambio, no solamente hace eso, sino que además es malo, pues induce a los hombres al mal solamente por el placer de hacerlos sufrir. Ahora, ve, por ejemplo, ahí voy a buscar ahí entre la gente que esté más o menos buena, le busca su punto flaco y lo hace caer en el llamado pecado hasta que una vez que ya se ha convertido al mal, me lo llevo y lo hago sufrir para siempre. O sea, es un cazador de buenos que los vuelve malos, ¿no? Y se complace, sádico, se complace en atormentarlos para siempre, moviendo las calderas ahí con el fuego para que les duela más, ¿no? O sea, esa es la visión que hay de este personaje, ¿no? O sea, no solamente cuida a los que están en un lugar, sino se va por la Tierra, por el planeta, a buscar más y para llevarlos, o para hacerlos caer y para llevarlos, para inducirlos al mal y conseguir más gente para su reino. Ahora, en cuanto al lugar, ¿no? Así como pensaban que el cielo estaba en algún lugar dentro del universo, también el infierno debería estar en alguna parte, ¿no? Donde pudiera estar encendido ese fuego por toda la eternidad, ¿no? Entonces comenzaron a ver dónde puede estar el infierno, ¿no? Si el cielo está en algún lugar que ellos pensaban que estaba, entonces el infierno, ¿dónde estará? Bueno, si el cielo estaba en la parte superior, entonces por lógica el infierno está en la parte inferior. Estaba una de las esferas concéntricas, ¿se acuerda que vimos la semana pasada? El cielo, entonces el infierno está en el interior de la tierra, es lo que dije. Está en el centro de la tierra, por ahí. Entonces, ¿y cómo llegabas al infierno? A través de unas cuevas, pues, horrorosas, ¿no? Entrabas por las cuevas y ahí llegabas hasta el centro de la tierra, por esas cuevas gigantescas, y ahí llegabas al infierno. Eso es lo que decían, ¿no? Entonces, en el centro de la tierra está ubicado este infierno. Y hay un pasaje en el Evangelio donde dice que Jesús descendió, entre comillas lo he puesto, a los infiernos para sacar de allí a las almas justas que esperaban su venida. Parece que lo tomaron literalmente, ¿no? Entonces, como decía descendió, quiere decir que tiene que
bajar físicamente, ¿no? O sea, entraba por una cueva de esas y tenía que bajar al centro de la tierra y de ahí rescató a estas almas justas que esperaban la venida de Jesús, ¿no? Sin embargo, otro error también, ¿no? Pero el descender no se refiere pues al descender físicamente, ¿no? Sino para, imagínense, un espíritu puro como Jesús, el venir a la tierra significaba por él descender, ¿no? Descender de un nivel elevado, de un nivel de pureza espiritual, bajar a un lugar denso como la tierra, descender, pues es como entrar a una piscina llena de fango, ¿no? De barro, ¿no? Entonces, denso, ¿no? Él que venía de un ambiente límpido, ¿no? Y puro. Bueno, también acuérdense que ellos pensaban que todos los planetas y todos giraba alrededor de la Tierra, porque la Tierra supuestamente era el centro del universo, porque ahí vivía el hombre, rey de la creación. Entonces todo el universo, todos los planetas, todo lo que se conocía, giraba alrededor de la Tierra. Esa era la visión que había. Pero más aún, no sabían ni siquiera la forma que tenía la Tierra, no conocían, ¿no? Que si era redonda, si era plana, si era cuadrada o cúbica, no sabían, ¿no? Ni tampoco conocían la estructura interior de la Tierra, ¿no? O sea, qué cosa hay en capas o kilómetros debajo de la superficie, ¿no? Entonces, todo esto, todos estos conceptos, todo era subjetivo. Se les ocurrió bajo ciertos criterios y pensaron que así era y por ahí se fueron pasando la voz y todo el mundo creyó que era cierto. Entonces, y hasta nuestro día, ¿no? Hay muchos que creen que el infierno es un lugar, es un sitio y que hay fuego, ¿no? Hasta ahora. ¿Sí? Estos cuadros, mire, estos cuadros son de la época colonial, pues estamos hablando de la Edad Media, son 500 años atrás, no es mucho, ¿no? Esa era la visión que tenían, ¿no? Y hasta ahora se mantienen muchas personas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué algunos cuestionan, ¿no? ¿Y por qué Jesús no les dijo la verdad a esta gente, ¿no? ¿Por qué los mantuvo en el engaño, ¿no? ¿Por qué no les dijo la verdad que eso que estaban diciendo no era cierto? O eso que creían. Imagínense, ¿no? Jesús llega a un pueblo que si bien es cierto, era monoteísta, pero había una sociedad muy, era violenta, estaban sometidos estoy hablando del pueblo de Israel, ¿no? Estaban sometidos al dominio de los romanos, ¿no es cierto? Había una desigualdad ahí del hombre y la mujer, ¿no? El hombre era el que figuraba en todo, la mujer cero a la izquierda, y la mujer no tenía acceso a la cultura, y los pocos que tenían estudios, digamos, eran algunas sectas de los judíos, ¿no? Los fariseos, por ejemplo, ¿no? Algunos, los escribas, que es lo que sabían escribir, el resto no sabían, ¿no? Era gente muy simple, muy sencilla, ¿no? Entonces, imagínense que él se ponga a hablar de estas cosas del mundo espiritual, ¿no? Entonces, y darle detalles. Todos se iban a quedar con los ojos abiertos sin entenderle una palabra, ¿o no? ¿Sí? Entonces, él tenía que ser eh, muy práctico y enfocarse en lo principal, ¿no? Básicamente en lo principal. Y tampoco puedes dedicarse a darles estos detalles y enseñarles y hacerles entender, porque no había mucha ganancia en eso. Lo que él quiso era transmitir su doctrina de amor, ¿no? Eso fue lo que quedó, el mensaje que quedó desde esa época hasta ahora, ¿no es cierto? Eso es lo realmente importante, ¿no? Entonces, solamente les habló de manera muy general y muy vaga de la vida bienaventurada, como dice acá, refiriéndose al paraíso, y de la parte de los castigos que sufrirían los que no estén en el bien. Hablaba en forma muy vaga, muy,
digamos que si te portabas bien, ibas a ir a un estado de bienaventuranza, y respetando la ley de amor al prójimo y todo lo demás que enseñó, ¿no es cierto? Y si no estabas alineado con eso, estabas en el camino del mal, te iba a ir mal en el otro plano, ¿sí? O sea, ibas a tener una cierta situación triste, digamos, en el plano espiritual, ¿no? Eso fue lo único que les dijo, no le dio detalles mayores, porque no iban a entenderlo, ¿sí? Pero acá hay un detalle interesante. En ninguna parte de sus enseñanzas habla de suplicios corporales, ¿no? Como los que define el infierno. El infierno habla de un fuego eterno que atormenta a las almas de los condenados, ¿no es cierto? Ese es como los azotes o como qué sé yo, ¿no? Son dolores físicos, ¿no? Pero en ninguna parte él habla de eso. El hombre lo inventó, el hombre lo ideó, en base a las intuiciones o pocos conocimientos que tenía, se le ocurrió que debería ser así, ¿sí? Porque Jesús nunca lo dijo, nunca dijo eso, nunca dijo eso. Entonces, estas creencias que habían, y hasta ahora las hay, admiten solamente dos extremos. Uno es el cielo y la otra el infierno. La dicha perfecta y por el otro lado el padecimiento absoluto. Absoluto y para siempre, ¿no? Entonces, solo hay esos dos extremos en estas creencias religiosas, ¿no? Que hasta ahora hay. Entonces, solo cielo e infierno, vale decir, ¿no? Pero algunos dirán, ¿no? Pero también hay el purgatorio. Sí, el purgatorio pero no es definitivo. El purgatorio es solamente un tiempo, es temporal. Y una vez que cumplen su castigo en el purgatorio, como eran faltas supuestamente leves, entonces que no merecían pues irse al infierno para siempre, ya es una falta leve, entonces van al purgatorio, a quemarse un ratito nomás, pues, ¿no? O a quemarse con agua no hirviendo, sino un poquito menos, a 90 grados, no a 100. Entonces, y una vez que cumplen su tiempo, más aún, ni siquiera cumplen su tiempo. Si los enviados de Dios oran por ellos, entonces, bajo un cierto tiempo, ya van a poder pasar al cielo, ¿sí? Esa es la visión que hay. Y sin embargo, esta creencia de que solamente, y que es definitivo esto, ¿no? Que se van al cielo o al infierno, después de la muerte, nos plantea solamente dos alternativas o dos opciones. Simplemente hay dos tipos de destino para el espíritu. O eres parte de los elegidos o eres parte de los condenados. No hay otra, ¿sí? Entonces, si te portas bien, eres de los elegidos, o más aún, de repente por ahí que conoces a alguien con cierta investidura que te puede perdonar las faltas y te puedes ir para el lado de los elegidos, ¿no? Y la de los condenados, ¿no? No hay grados intermedios, ni posibilidad de alcanzarlos. Entonces, como yo obré mal, pero de repente me arrepiento y quiero ser mejor, no puedo, porque ya estoy en el infierno, pues. No puedo salir de ahí. No puedo irme a un lugar, aunque sea que el agua sea más tibia, no hay. O el aceite, no sé, lo que están hirviendo ahí, ¿no? Estoy condenado ahí para siempre. No puedo progresar. Estoy condenado. ¿Mm? Entonces, esa es una posición extrema. O estás en el cielo o en el infierno. Eso es lo que te dice. Si hay progreso, entonces no habría suerte definitiva. ¿No es cierto? Porque por más que pudiera estar en el infierno, si Dios le da la oportunidad de que se arrepienta y repare las faltas que ha cometido, entonces podría en algún momento salir del infierno, ¿cierto? Pero si hay ese progreso, entonces se contradice con lo otro, ya no habría suerte definitiva.
Y si hay suerte definitiva, entonces no hay progreso. Entonces hay una contradicción ahí, ¿cierto? Entonces no es cierta estas dos cosas a la vez. Sin embargo, Jesús este problema ya lo había resuelto. Él nos dice muy claramente, nos dice esto. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Se está refiriendo pues al plano espiritual y en general al universo, ¿no? A toda la creación, ya sea al plano espiritual o al plano material. Siempre hay muchas moradas. ¿Qué quiere decir? Hay muchos niveles de evolución, ¿sí? No es que haya solamente un nivel altísimo que es el cielo o el paraíso y uno bajísimo que es el infierno, no. Hay una gradualidad infinita, se podría decir, muchos niveles, donde las almas de acuerdo a su evolución van a esos niveles, ¿sí? De lo más malos, digamos, o más empedernidos, rebeldes, que están en la maldad, que son sitios oscuros, digamos, en términos espirituales, ¿no? Oscuros de sufrimiento, pero sufrimiento moral, no sufrimiento físico, hasta los lugares de luz, iluminados, donde todo es bondad, paz, ¿no? Y belleza, ¿no? Igualmente en los mundos materiales, ¿no? O sea, hay mundos primitivos donde la rudeza de la vida es la que impera, ¿no? O sea, imaginemos el planeta hace miles de años, ¿no? Donde para comer tenías que salir pues a caminar no sé cuántos kilómetros y conseguir ahí un animalito y cazarlo, y si en el camino que venías con tu animalito venía otra persona y te mataba a ti para comerse el animalito, o sea, era una cosa dura, ¿no? Estabas expuesto a las fieras, a la intemperie, a las enfermedades, qué sé yo, ¿no? Entonces, hay ese tipo de planetas todavía, y hay otros planetas donde ya la materialidad es más, más liviana, no hay tanta densidad de la materia, y las personas, las que viven ahí, ya viven más años, no están expuestas a las enfermedades, como nosotros, por ejemplo, a este virus que todavía nos ataca, esta pandemia. En esos planetas no hay ese tipo de cosas, ¿no? Ya son más elevados en conocimiento, en moral, en espiritualidad, ¿no? Por eso es que Jesús lo dice. En la casa de mi padre hay mucha moral, lo dice explícitamente. Cuando él hablaba de su padre se refería a Dios, ¿no es cierto? Y a la casa, en la casa se refiere a toda la creación, al universo. O sea, habla en general, hay muchas moradas, no solamente hay el infierno y el cielo, como el hombre decía, ¿no? Entonces aparece un problema para las iglesias de la época, ¿no? Y le dice, ¿y qué pasa con los niños que mueren cuando son chiquitos, ¿no? O sea, antes que comiencen a hablar o a hacer algo, mueren. ¿Qué pasa con esos niños? ¿No? ¿A dónde van? ¿Van al cielo o van al infierno? ¿No? Si son pequeñitos, no han tenido ni tiempo para hacer bien ni para hacer mal. ¿A dónde los mando? ¿Al infierno o al cielo? ¿No? Entonces, ingeniosamente, acá inventan algo, ¿no? Pero dicen, como no hicieron mal, no pueden ir al infierno, ¿no? No han tenido tiempo de hacer mal, entonces no se merecen el infierno. Pero tampoco hicieron bien, entonces no tienen derecho al cielo, ¿no? Vaya problema, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? La iglesia inventa el limbo, Y dice, a ver, el limbo, que es una especie de posición especial. Ahí dice, ya, estos van al limbo. Y se reúnen todo y ponen ya, los niños que son chiquitos y mueren pequeñitos van al limbo. Ya, perfecto, van al limbo. Eso lo crearon los hombres, no lo creó Dios. Entonces, en este lugar, en el limbo, no padecen, ¿no? No hay fuego, nada de esa cosa. Pero tampoco gozan. O sea, están ahí,
sin gozar ni tampoco sin recibir castigo, ¿no? Veo como que le falta algo, ¿no? Bueno, entonces, en este limbo, y más aún, esta situación es irrevocable. O sea, una vez que van, ya no salen de ahí, se quedan ahí en el limbo. No tienen oportunidad, se quedan en el limbo. ¿Y qué pasa? Esto es injusto, porque esas almitas de esos niños pequeñitos están privadas para siempre del cielo, del paraíso, sin haber hecho, no haber tenido la oportunidad, ¿no? Nada. No hicieron ni bien ni mal, pero no tuvieron la oportunidad. Entonces, en teoría, ¿no? Y más aún, no dependió de ellos el morirse pues tan rápido, ¿no? Fue una situación orgánica o un incendio, un accidente, qué sé yo, pero ellos no optaron esa decisión, ¿no? Entonces estos argumentos como que desbaratan este concepto, ¿no? Entonces todo esto equivale como a un suplicio eterno totalmente inmerecido, que se contrapone con la visión de Dios que todos tenemos, que es justo, bueno y misericordioso, ¿no? Justo y bueno sobre todo, ¿no? Justo y bueno. Entonces, acá Dios está siendo injusto, porque está mandando a un suplicio eterno a almas que no lo merecen, ¿no? Entonces, ya se está desmoronando el argumento ¿no? Entonces, la lógica misma nos dice, pues, ¿no? Dios es justo. Entonces, eso no se puede aceptar, porque Dios es justo. No se puede aceptar ese concepto. Y además Jesús dijo, ¿no? A cada uno según sus obras. Entonces, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad y el libre albedrío de construir nuestro futuro. En esta vida terrena podemos dedicarnos al bien o dedicarnos al mal o no hacer nada. Es nuestra decisión. Y según eso, estoy construyendo mi futuro. Si me dediqué al bien, bueno, pues iré a un estado vibratorio bonito, ¿no? De luz, qué sé yo, me voy a reencontrar con gente buena. Y si no me dediqué al mal, al chisme, al vicio, qué sé yo, voy a ir a un lugar triste, ¿no? Doloroso, con otra gente similar a mí, ¿no? Entonces, donde las penas no son físicas, sino son morales, más que todo, ¿no? El arrepentimiento, la angustia, ¿no? Entonces, tanto para las obras buenas como para las obras malas que realizamos por nuestra propia decisión, por nuestro libre albedrío, somos responsables, nosotros mismos, de manera individual, somos responsables, ¿no? Entonces, no depende mi lugar vaya al plano espiritual luego de mi muerte física, no depende de otros, depende de mí, ¿sí? Depende de mí únicamente. Cuánto bien hice, cuán fraterno fui, cuán solidario fui, ¿sí? Ayudé, no ayudé, hice crecer mi espiritualidad, mis valores morales, me resistí a las malas tentaciones, a los vicios, a los malos hábitos. Entonces de eso tendré que rendir cuentas, ¿no? Y solito voy a ir al nivel que me corresponde. Un poquito más altito o un poquito más bajito, por ahí, ¿no? Depende ya de cada uno. A ver, hablemos del infierno pagano un poco. En el infierno pagano supuestamente estaba más lleno de reyes. Los reyes que eran atormentados por sus propios esclavos. Esa era la visión que había, ¿no? Los reyes atormentados por sus esclavos, ¿sí? O sea, estos reyes o gobernantes, digamos, llamémoslo así, por sus súbditos, los atormentaban en el otro plano. Más aún, habían también reyes o gobernantes que habían sido buenos, pero finalmente se dejaron influenciar por malos consejeros, por malos asesores,
consultores o qué sé yo, ¿no? Les aconsejaron mal y por lo tanto ellos, habiendo sido buenos, caen en el error, ¿no? Caen en la falta. Entonces, al tener la responsabilidad de un pueblo, ellos quedan mal y quedan mal también ante los dioses, ¿no? Entonces van a este infierno donde a todos ese pueblo que hizo sufrir son los que lo atormentan ahí, en ese lugar, en ese lugar. Esa era la visión que había en estas culturas, ¿no? Griega, romana, ¿no? Y en el infierno cristiano, ¿cuál es la visión? En primer lugar, se habla de un lugar físico. Ya habíamos dicho que pensaban que estaba en el centro de la tierra, por ahí, ¿no? Donde se sufren martirios corporales, o sea, martirios físicos, como vemos acá en la figura, ¿no? Ahí altas temperaturas, las almas atormentadas, castigos físicos. Ahora, si se ponen a pensar un poco, el fuego o el calor o la excesiva temperatura hace sentir dolor a las cosas materiales, los cuerpos materiales, pues, ¿no? Y que hay un sistema nervioso que te lleva el impulso del dolor hacia el cerebro, ¿no? Pero cuando desencarnas, tu espíritu ya no es materia, pues, ¿no? Entonces, ¿qué dolor vas a sentir con el fuego si no eres materia? No hay nervios, no hay cerebro, ¿no? Eh, no tiene mucho sentido. Y aparte, fuego, en el plano espiritual, no sé, ¿cómo haces para que esté prendido siempre, no? No sé. Bueno. Son las dudas que se plantean, ¿no? Y más aún, estos demonios atormentan a sus víctimas para siempre. O sea, están ahí para siempre. Y no solamente es un castigo para las víctimas, sino también para los demonios, ¿no? Porque toda su vida ahí atormentando, hundiendo, moviendo los peroles, los calderos, también debe ser un martirio, debe ser cansador, ¿no? Estar ahí todo el tiempo haciendo lo mismo y haciendo sufrir, gemir a los otros, ¿no? Y como le decíamos hace un rato, ¿no? Ya sea que la falta haya sido muy grave o grave simplemente, un robo o un asesinato en masa, igual, tenían todos el mismo castigo. Todos a la olla hirviendo ahí en aceite hirviendo o en las llamas, ¿no? Entonces no había gradualidad ni diferenciación entre las faltas, ¿no? Y algunos dirán, pues no, oye, pero Santa Teresa de Ávila tuvo visiones, igual San Juan Bosco también, tuvieron visiones que están documentadas, ¿no? Sí, lo que pasa es que ellos entraron en estado de éxtasis y vieron estos parajes, pero esos parajes ellos ya los tenían preconcebidos. O sea, es como si yo hubiese leído algo, vea fotos y todo, y entro en éxtasis, se me viene a la memoria eso que me impresionó y lo narro. Entonces, era algo que ellos ya conocían, que ya lo habían aprendido a través de los libros, ¿no? Entonces, no es algo que vieron así de la nada, que era nuevo, ¿no? Entonces, era algo ya preconcebido. Entonces, bueno, vamos llegando al final de esta visión. Espero haberles ilustrado un poquito de cómo sale este concepto y todos los errores que tiene, ¿no? Vamos cerrando. Por lo tanto, cielo e infierno no son lugares, pues, ¿no? Son estados de conciencia más que todo, que resultan de nuestras buenas o malas acciones, de acuerdo a cómo tu desarrollo haya sido, ¿no? O sea, tus obras, lo que has hecho en la existencia, tu existencia. Vas a estar en un lugar de sufrimiento, o más que lugar, un estado vibratorio, un estado de conciencia, de sufrimiento o de júbilo, ¿no? Reunido con tus seres amados, trabajando, sirviendo, aprendiendo, ¿no? O vas a estar atormentado, repitiendo escenas de dolor o de desesperación en lugares oscuros, etcétera, ¿no? Donde no puedes visualizar, ¿no?
tormentos, pero más tormentos morales que tormentos físicos, ¿no? Y entonces, aquellos que hablan del infierno, no es, esa condena no existe para toda la eternidad, no es cierto. Ese infierno que alguna vez alguien puede haber vivido en espíritu, en todo caso es algo que él, de acuerdo a su conciencia, que lo atormenta, lo puede percibir, ¿no? Como decíamos al comienzo, ¿no? Aquellos que viven en las zonas frías piensan que el infierno es una zona más fría todavía, ¿no? Porque el frío los atormenta y más frío peor, ¿no? Entonces ese tipo de correlación, ¿no? Y lo otro es que no es eterno, definitivamente no es eterno, porque al ser Dios justo y bueno, no puede negarle la oportunidad de volver al bien a sus hijos, ¿no? Si hay un arrepentimiento justo, un arrepentimiento sincero, esa persona que se arrepiente tiene la potestad, el derecho de poder regresar al bien y reivindicarse ante las personas que ofendió, o que maltrató, qué sé yo, ¿no? Pagar sus faltas, ¿no? Porque nada queda así transparente, ¿no? Oye, perdón, disculpa, no, pero ya cometiste la falta, ¿no? Cometiste el error. Entonces tienes que pagar también, ¿no? Eso. Entonces todos tenemos oportunidades de corregir nuestras faltas, nuestros errores. Porque los errores, oye, tan bueno que soy ahora, sí, pero ¿cómo ha sido en la vida anterior? Y en la anterior, de repente has hecho cosas feas, ¿no? No te acuerdas, pero las has hecho. Entonces está grabado igual en tu espíritu, ¿no? Entonces, tenemos la oportunidad de corregir todo, estar en el bien, y por eso ir mejorando nuestros niveles evolutivos, ¿no? Y creciendo en esos niveles evolutivos, ¿no? Esa es la verdadera justicia divina, no la que nos pintan con esos castigos eternos, aterradores, que de niños pues nos espantaban y nos daban miedo, ¿no? Pero ahora ya siendo adultos y reflexionando, vemos que caen por su propio peso los argumentos que no son nada sólidos, ¿no? Porque se contraponen contra la justicia y la bondad de Dios, ¿no? La verdadera justicia divina es aquella que te da la oportunidad de arrepentirte, de crecer, de progresar en base a tu propia decisión, tu propio esfuerzo, tu libre albedrío, tu perseverancia en el bien. Dios no condena eternamente a sus hijos por sus errores, acordémonos de eso, ¿no? Tampoco premia a aquellos que nada hicieron, ¿sí? Aquellos que nada hicieron no los va a premiar Dios, así sean de tal o cual religión, que sean de tal o cual jerarquía eclesiástica, qué sé yo. El hecho de ser religioso no te asegura que, que vas a estar en el paraíso, ¿no? Tenemos todo tipo de personas en los religiosos, así como hay todo tipo de personas en la gente que es atea, por ejemplo, ¿no? Hay ateos que son mejores, con más valores morales que muchos que creen que son religiosos, ¿no? Entonces no depende de la religión que tengas, sino de lo que tienes en tu corazón, ¿no? Ese es y los esfuerzos que haces personales para crecer. Entonces, esta justicia divina es la que muchas veces se proyecta o se manifiesta de existencia en existencia. Entonces, por eso, si nosotros miramos a nuestro alrededor, en esta actual existencia en que estamos, podemos ver que hay gente de todo tipo, ¿no? Gente que es feliz, ¿no? Aparentemente, gente que es atormentada, es infeliz, amargada, gente que es buena, gente que no es tan buena, gente que es muy inteligente, otros que más o menos, otros que tienen un bienestar económico, otros que están en la miseria o en la miseria extrema, ¿no? Y a algunos se les juntan muchas cosas, ¿no? O sea, están en la miseria, están enfermos y están solos, por ejemplo. Eso es terrible, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero eso ya nos explica, ¿no? Las diferencias en base a lo que acabamos de explicar, ¿no? ¿Por qué somos tan diferentes? ¿Y por qué las condiciones de la existencia varían? ¿Sí?
porque probablemente, pues, no digo que, no generalizo, por favor, no lo tomen así, pero aquellos que en un pasado, pues, tuvieron un comportamiento negativo, fueron, no sé, pues, por decirte, imagínate, violentos, que castigan a su pareja, ¿no? Y de repente en esta vida, pues, vienen, pues, con problemas, en las articulaciones, en los brazos, que no pueden moverlos, porque con esos brazos, pues, se golpeaban, ¿no? Entonces, vienen con parálisis en los brazos, qué sé yo. O hicieron mal uso de la inteligencia, vienen con problemas mentales, o desperdiciaron la riqueza que tuvieron, no progresaron ni ayudaron a nadie con esa riqueza y vienen en la miseria para que experimenten también lo que es la miseria, ¿no? Entonces, todo ese tipo de variedades y condiciones diferentes tenemos en la vida y todo es para progresar, ¿no? Todo es bueno, todo sirve. No, pero a mí me pasan puras cosas malas. Sí, pero depende cómo las ves, pues. ¿Ves el vaso medio lleno o medio vacío, no? Entonces siempre hay que ver, como decía la lectura del comienzo, ver las cosas con el lado bello, ¿no? El lado optimista, el sembrar el bien para que eso que yo estoy sembrando después pueda yo cosecharlo, ¿no? Y cae solito por su propio peso, ¿no? O sea, si yo hago el bien, sonrío, ayudo a los demás, de repente no me voy a dar cuenta y todos los demás me van a sonreír, me van a ayudar, van a hacer mi ambiente, mi entorno más bonito y llevadero, ¿no? Entonces, esa justicia es la justicia divina, la justicia perfecta de Dios. Y muchísimas gracias por escuchar esta conferencia y les anticipo que la próxima semana nos toca, como ustedes saben, una vez al mes tratamos de traer a un expositor del extranjero. La próxima semana nos visita nuestro hermano Andrés Abreu con un tema muy bonito desde Colombia y desde ya los invito a participar el próximo martes también. Muchísimas gracias por su atención. Este tema ha sido desarrollado en base al libro El cielo y el infierno o la justicia divina según el espiritismo, codificado por Allan Kardec. Muchísimas gracias.